Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, soy Nico, aquí está Luna que se esconde, no le gusta la cámara y está otra perrita mía, Noah. Hoy quiero hablar de esta planta maravillosa que mucha gente no la aprecian demasiado, es una esparraguera, una planta bastante común, pero en el mismo tiempo a mucha gente le cuesta encontrar la manera de cuidarla para que crezca bien. Para mí también ha sido un problema en su tiempo. Yo esta planta la planté desde la semilla. En un restaurante en el que estuve, vi una esparraguera con muchas semillas, cogí esas semillas y así me creció más o menos en un año la planta. Está preciosa ahora mismo, pero el problema principal para la mayoría de la gente es que la planta no deja de echar las hojitas, estas hojitas pequeñas que tiene, no las deja de echar. Y claro, todo el suelo, todas las zonas alrededor se llenan de esas hojitas y la verdad es que molesta. En su tiempo también estuve a punto de tirar esa planta porque me tenía bastante cansado de ir limpiando estas hojas, pero después encontré la solución y la manera de cuidarla y ahora la explico. Lo más importante para esa planta es tener un acceso al agua constante. ¿Vale? No hay que secarla mucho y después regarla abundantemente. En este caso la planta puede pudrirse. Para esta planta es importante tener el agua constantemente. Y la solución para ello es tener el sistema de autorriego. La mía está plantada con el sistema de autorriego vía mecha. Como podéis ver, aquí hay como dos cordoncitos que salen de la maceta. Y en la maceta de abajo, en el depósito de abajo, siempre hay agua. Siempre tiene agua la planta. Y así, casi 100% es seguro que no va a echar hojitas pequeñas, poco a poco, de vez en cuando, porque el proceso es natural, ¿no? Que la planta, algunas hojas van envejeciendo y todo esto, va a echar alguna que otra hojita, pero la cantidad que echa es incomparable con la cantidad que echaba antes. Ahora está súper frondosa gracias a este sistema, al sistema de autorriego. Yo la reviso cada 4, 5, a veces cada 6 días, también depende mucho de dónde va a estar la planta. Reviso el depósito de abajo y le echo el agua. Siempre le echo el agua con abono. Es importante que la planta, sobre todo la planta que crece tan rápido, tenga suficiente alimentación. Yo uso un abono, de vez en cuando uso un abono para el sistema semi-hidropónico cuando riego las otras plantas que tengo, pero esta planta, como se seca con más frecuencia, más velocidad, a veces simplemente diluyo un poquito de abono para las plantas verde de hoja verde y lo echo también en el depósito, el agua con el abono. Es una planta muy resistente, muy fácil de cuidar. Lo más importante es tener el acceso al agua constantemente. En este caso va a crecer perfectamente. En su tiempo la tenía en el balcón. Mi balcón sale al lado oeste y yo, como vivo en Gran Canaria, que hace muchísimo calor, el sol es muy intenso y la planta se encontraba perfectamente. Se sentía súper bien, crecía muy bien. Única desventaja que en este caso, cuando hace mucho calor y mucho sol, bebe más agua y tenía que revisarla cada 2, 3 días. Ahora la coloqué dentro de la habitación, dentro de una de las habitaciones que tengo, más o menos 1 metro alejada de la ventana. Ahora bebe menos agua, no la tengo que revisar con tanta frecuencia, como digo, cada 5 o 6 días lo hago ahora, y la planta está igual de frondosa. Las hojas que tiene tienen su ventaja porque las hojas son muy rígidas, muy ásperas, y estas hojas, por mi experiencia, no atraen los insectos. Yo he tenido la cochinilla, he tenido trips en otras plantas que estaban al lado de esa planta, y en esta planta jamás he visto un insecto, jamás he visto un bicho, porque me da que esta forma de las hojas tan finas, tan rígidas, no les llama mucha atención. La verdad es que no se acerca mucho y es una ventaja de tener una planta así. Incluso la podemos tener en exterior y va a crecer perfectamente. Bastante cantidad de sol le va muy bien. Lo único que hay que controlar es el acceso al agua. En este caso crece bien. Para plantarla usé un sustrato normal, un sustrato, digamos, que venden en cualquier supermercado, estándar. Lo mezclé con
un producto que se llama lechuza pon, pero podéis usar, por ejemplo, perlita, son unas bolitas así blanquitas, o podéis usar cualquier otra cosita para hacer el sustrato más aireado, para que tenga más, digamos, estos huequitos con el aire para que la planta esté más cómoda. Eso es el sustrato que uso. El abono ya lo he comentado. Para propagarla es muy fácil. Por ejemplo, yo en mi caso cogí unas semillas. Si veis alguna planta en la calle, incluso en un restaurante o una cafetería, sobre todo si está en la calle o algún conocido la tiene y tiene semillas, son como unas bahitas de color rojo-naranja. Simplemente las pelamos, sacamos el huesito y lo plantamos. Yo planté en esta maceta como 15 semillas en su tiempo y mirad cómo ha crecido. Ha crecido muchísimo esta planta. Otra forma de propagarla es simplemente sacar la planta del sustrato de la maceta y separar una parte de la planta porque se forman con el tiempo, en las raíces se forman como unos mini tubérculos que parecen un poquito como unas patatitas pequeñas, unas papas pequeñas, como medio deformadas. Pues separamos una parte de esa planta junto con las hojas, ¿no? Incluso se puede hacer con un cuchillo, cortar la parte de la planta porque crece súper rápido y la plantamos en otra maceta. Y si no, vía las semillas. También es muy fácil. Lo de cambio de la maceta hay que cambiarla más o menos una vez al año, una vez cada, sí, más o menos una vez al año, porque la mía ya lleva un año plantada aquí y noto que el sustrato empieza a salir de la maceta y eso significa que hay muchos tubérculos ya que van empujando la materia, digamos, orgánica, ¿no? El sustrato hacia arriba. Así que tendré que darle macetita más grande y, claro, también la parte del depósito de abajo también le voy a dar un poquito más grande para que tenga suficiente agua. Así que, amigos, no tengáis miedo de tener esa planta. Es muy fácil de cuidar. Hay diferentes variedades. Son preciosas. Me encanta. Y también me gusta, por ejemplo, porque es tan frondosa y al moverla tiene un efecto súper bonito. Por ejemplo, si entra un poquito de aire en la habitación y las hojas, como son tan ligeras, empiezan a moverse y es preciosa. Digamos, si tenemos solo una planta en casa y la ponemos en la habitación, ya vamos a tener el efecto jungla creado con solo una maceta. Muchas gracias por estar conmigo. Espero que haya sido interesante el vídeo y nos vemos en el futuro en otros vídeos en mi canal. Que vaya todo bien. Adiós.